Bien, continuamos con el programa y la relación entre nación y provincia sigue siendo motivo de una pulseada permanente entre el poder central y las administraciones provinciales. Tienen especial fuerza y especial interés las provincias justicialistas en este momento, que están en una negociación interesante con el Estado Nacional sobre cómo repartir las cargas, porque las provincias peronistas dicen que la provincia de Buenos Aires y la capital federal siguen siendo privilegiadas con el tema. Y entonces, quitar subsidios y quitar partidas especiales para esos distritos sería posible si... Sería posible luego, debería ser imprescindible, me corrijo, para que se apruebe el presupuesto 2019. Estamos con el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buen día, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cómo está la situación? Aparentemente los ministros de Finanzas hoy, de las provincias justicialistas, tienen un peso especial porque son los que están discutiendo este tema. Mira, en realidad no hay negociación, hay preocupación, porque bueno, vemos una situación, creo que la ven todos los argentinos, bastante difícil, que yo creo que denota una serie de complicaciones, de errores que cometió el gobierno nacional y que urge corregirlos, porque realmente a esta tasa de interés de nivel estrafalario, el dólar escapándose, la inflación, la recesión y demás, nos va a ir mal a todos, no solo al gobierno nacional, y sobre todo le va a ir mal a la gente que está en más estado de vulnerabilidad. Por eso lo que nos une es la preocupación, y estas reuniones, tanto la reunión de gobernadores como de ministros, apunta a evaluarla y a tratar de aportar lo que podamos aportar para salir lo antes posible. Obviamente quien tiene la decisión es el gobierno nacional. Lo que le quisimos manifestar es la disposición a apoyar una solución que, como bien vos lo señalás, probablemente el instrumento más importante sea el presupuesto del año próximo, pero no es lo único, pero con algunos criterios básicos. Uno de ellos, el que vos señalás, de que si vamos a un plan de austeridad a nivel nacional, que es necesario, así, porque evidentemente la realidad ha dicho que no pueden seguir con este nivel de déficit, con este nivel de endeudamiento tan acelerado, lo vamos a acompañar, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero arranquemos en un plano de igualdad. Es decir, si la nación se puede dar el lujo de financiar la justicia, el agua, la luz, los distintos servicios en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, es difícil después venir a pedir al interior que haga un sacrificio adicional. Comencemos por corregir eso y luego hablemos de los otros temas. ¿Cómo se corrige eso? ¿Y cómo no pueden sospechar ustedes que le quitan por un lado y en todo caso le dan por el otro? Mira, un tema que ya se habló cuando se habló del consenso fiscal. Si ustedes se acuerdan, Buenos Aires planteaba la injusticia del fondo del conurbano congelado. Nosotros dijimos, sí, es cierto, pero también es injusto que quienes ni siquiera tenemos servicio cloaca, como nos pasa a mucha gente en el interior, financiemos la cloaca de la ciudad más rica del país, como es la capital federal. Entonces, ya en ese momento se lo planteó, de hecho quedó plasmado allí que iba el gobierno nacional a avanzar en esa línea, y quitando los subsidios del transporte, también lo mismo, porque el transporte en Córdoba tiene que ser 3 o 4 veces más caro que en Buenos Aires. Y pensamos, que esta situación de crisis tiene todo lo malo que dijimos antes, pero puede ser una oportunidad para corregir estas deficiencias estructurales tan graves. ¿Cómo lo va a hacer? Sobre todo la ciudad de Buenos Aires, es el distrito más rico del país, tiene instrumentos, para afrontarlo, es decir, que no implica y no es necesariamente que la nación le tiene que pasar el servicio y la plata, sino que debería, por ejemplo, actualizar las tarifas, buscar fuentes de financiamiento. ¿Cuánto es el monto? ¿De qué plata se habla? Es difícil porque, todas las variables han estallado, ¿no? y se ha vuelto complicado, pero nosotros hicimos una estimación solo en transporte, justicia, algunos servicios de seguridad que nos hacemos cargo del interior y que disfrutan la gente de Buenos Aires. Estamos hablando de cifras superiores a los 80.000 millones de pesos. Anuales. Anuales. Que es una buena parte de lo que necesitarían ellos como para presentar algo razonable desde el punto de vista de reducir el déficit y no necesitar tanta deuda, que es lo que nos está haciendo daño. Recién dijo algo que me llamó poderosamente la atención y habló de tasas estrafalarias.
las tasas estas por encima del 40%. ¿Cuánto puede subsistir un Estado tranquilamente con ese nivel de tasas? No, ¿cuánto puede subir una empresa, una familia que ha tomado crédito? No es tolerable y por eso es nuestra preocupación. Por eso es nuestra preocupación, porque todavía no hemos visto las consecuencias completas de esta película. Si esto se mantiene, no es sostenible. Se empieza a caer la cadena de pago y bueno, esto no termina acá, es decir que no podemos quedarnos tranquilos diciendo no, el Banco Central sigue jugando con que sube un poco más la tasa, el dólar lo quieta un poco y demás. Yo creo que una solución de fondo, y la única solución de fondo que tiene esto es que el Gobierno Nacional de manera creíble, ya con medidas concretas, no con un Excel que diga voy a bajar tanto, sino diciendo bueno, voy a hacer esto y de esa manera voy a bajar el déficit, por lo tanto voy a necesitar menos deuda que es lo que nos está generando este daño. ¿Cuál es el impacto que tuvo en Córdoba todo este proceso? Hasta ahora te puedo dar la visión del Estado, no tanto, digamos, la del sector privado. Yo creo que el sector privado, por esto de las tasas, está sufriendo mucho. Me lo contaba la gente del Banco de Córdoba, bueno, ellos están tratando de suplir porque, bueno, muchos bancos incluso se están retirando y están dejando sin financiamiento, sin capital de trabajo muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas. En el caso del Estado, tenemos, bueno, un panorama medianamente optimista en el sentido de que la recaudación no se ha resentido, es decir, que mantenemos un nivel de recaudación que está en línea, un poco por arriba de la recaudación, que es algo muy importante porque es lo que nos permite tener los niveles de ahorro que veníamos teniendo y que son los que permiten financiar la obra pública. Pero me temo que si esto se mantiene por mucho tiempo, con estas tasas y demás, no va a ser fácil mantener eso. La obra pública, lo que ha comprometido el Estado provincial en obra pública, ¿está calzado esa inversión? Está apoyada en el ahorro, más de la mitad de la obra pública, la que ven ustedes en distintos lugares de Córdoba, más de la mitad es ahorro, es esfuerzo que estamos haciendo los cordobeses todos los días, y por eso te decía muy importante que la recaudación no se caiga, porque si no va a ser difícil mantener el ahorro. Hay otra parte que es con deuda, que ahí sí se nos ha complicado la posibilidad de nueva deuda, estamos buscando vías alternativas. Entonces te diría, hoy está todo calzado, ustedes lo ven, está todo marchando, no hay ninguna razón por la cual tengamos alguna interferencia, pero sería necio negar de que este contexto está poniendo algunas luces amarillas y eso, bueno, en realidad es lo que nos motiva a aportarle al Gobierno Nacional todo lo que el Gobierno Nacional necesite a los fines de rápidamente salir de esta situación. Bueno, vamos a escuchar las preguntas de mis compañeros. Bien, ministro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hace pocos días ya se implementó el monotributo unificado. Mi pregunta es, ¿quién recauda? Digamos, municipio, provincia o nación. Es unificado, como bien nos señala la definición. La idea es que estos pequeños emprendedores, gente de pequeños negocios, que no representan mucho desde el punto de vista de la recaudación, pero mucho en cantidad de gente. Son más de 350.000 pequeños monotributistas que hay en Córdoba. Vean simplificar su vida. En lugar de tener 3 trámites, 3 altas, 3 pagos, 3 cambios de domicilio, etcétera, etcétera, tengan uno solo. La plataforma que se decidió usar es la de AFIP, es decir, que en realidad es como que siguiera pagando el monotributo nacional, solo que en AFIP le hemos agregado 2 líneas más, una de la provincia de ingreso bruto y otra de la tasa municipal. Perdón, ¿y cómo la provincia recupera, digamos, el dinero que es de la provincia? La plata, una vez que entra, es decir, el monotributo paga e inmediatamente el banco divide la parte que le corresponde a la nación, va a la AFIP, la otra parte viene a rentas y a su vez, una vez que adhiera al municipio, iría la parte del municipio. Esperemos que no pase lo de Cristóbal López, ¿no? Que le manden la plata. No, hay varios mecanismos de control y de automaticidad, es decir, hay horas. Es decir, desde el que entró el pago de cualquier monotributista de Córdoba, en horas se liquida y además se informa quién fue el que lo pagó. Incluso la provincia va a tener el control de la historia, digamos, de pago de cada uno de los contribuyentes. Claro. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Volviendo al tema anterior en cuanto al reparto de fondos, pienso un poquito en la reforma de la Constitución en el 94 y esa famosa ley de coparticipación que debía hacerse. Teniendo estos antecedentes, y le pido la lectura política y también de números, da la sensación que esa ley va a pasar mucho tiempo, si es que en algún momento la vamos a tener. Deberíamos tenerla, ¿no? Porque es uno de los incumplimientos institucional y político más serios que tenemos con la sociedad, ¿no? De no haberlo hecho.
Hay diálogos, pero sí, efectivamente un momento de crisis como esto pareciera más difícil. Yo digo que por ahí las crisis son oportunidades. Por ejemplo, esto de transferirle los recursos de la nación a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, van yo creo en la línea del ordenamiento del régimen federal. Lo que pasa es que es muy complejo, son muchos intereses, pero yo no pierdo la esperanza. Hay ámbitos de diálogo, la Comisión Federal de Impuestos, donde estamos todas las provincias de la nación, estamos haciendo estudios, evaluando, tratando de buscar alternativas. Ojalá se cumpla porque es un instrumento muy importante para el funcionamiento del Estado y ojalá, digamos, que esta crisis ayude, digamos, a este tipo de ordenamiento que incluye la coparticipación, pero también incluye los gastos, es decir, que no se meta la nación en cosas que no le corresponden, sino que realmente se concentre en lo que la Constitución dice que tiene que hacer. ¿Hay alguna tensión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? A ver, la tensión lógica de que, bueno, estamos hablando de plata, como la tuvimos, ¿no es cierto?, en el consenso, en el sentido de que estamos tratando de ordenar cosas históricas, porque además quienes estamos hoy, digamos, no lo generamos el problema, digamos, es un problema que viene de larga data, pero yo rescato el diálogo, es decir, a diferencia de lo que nos pasaba hace algún tiempo, hay diálogo, hay capacidad, digamos, de poder sentarse, discutir, yo creo que en base a eso lo podemos lograr. Así como se resolvió lo del consenso fiscal, espero que esto se entienda. Seguramente no va a ser 100% como pensamos nosotros, ni 100% como piensan ellos, pero lo bueno es que hay un horizonte que va en el sentido de ordenar el federalismo. Al sentarse a consensuar y con una buena orientación, porque digamos, son temas, como te digo, tienen décadas en la Argentina sin resolverse. Bueno, aprovechemos este mal momento para resolver estos temas que además van a ser buenos para el futuro de la Argentina. Giordano, ¿cómo está la situación con la ciudad de Córdoba, donde hay presentaciones, se ha judicializado el problema? Lamentablemente, porque el consenso fiscal se hizo justamente para lo contrario. Es decir, el consenso fiscal eliminamos más de 50 juicios que había entre la nación y la provincia. Lamentablemente una mala interpretación que se hizo en la ciudad de Córdoba llevó a, se dieron baja esos, pero creó un nuevo juicio. Yo creo que está muy claro de que hay un estricto cumplimiento de la ley, por lo tanto es un juicio que no va a prosperar. Me parece más una finalidad política que algo que tenga algún tipo de fundamento, con lo cual yo creo que se va a superar rápidamente. Ustedes le critican básicamente a Mestre que está utilizando esto para su campaña electoral. Es la única explicación que hay, porque si uno lo mira desde el punto de vista técnico, jurídico, no tiene fundamento. Si quedaba alguna duda, el órgano competente, que es la Comisión Federal de Impuestos, que es la que interpreta, sigue, monitorea, controla la coparticipación, fue muy clara, por unanimidad que incluye no solo el Partido Peronista, sino que ha habido gente de Cambiemos de otras provincias, incluso el representante de la Nación. Todos coincidieron en que estamos aplicando bien la distribución de recursos, por lo tanto no tiene fundamento ese reclamo, de manera que es muy difícil, digamos, pensar de que alguien pueda seriamente argumentar lo contrario. En este contexto de crisis, ¿la Nación viene demorando la entrega de fondos, lo que les corresponde? ¿Está muy atrasada? Está atrasado. Tenemos un problema en la obra pública, en las obras viales, una cifra ya que supera los 2.000 millones de pesos. Tenemos, bueno, el permanente problema de la caja de jubilaciones que resolvimos el año pasado. Pero básicamente la pregunta apuntaba a eso. Sí, este año nos prometieron, nos dijeron que estaba sujeto a un decreto, empezar a resolver también este año. Son cosas, bueno, que han pasado y obviamente entendemos que, bueno, la situación crítica que está hoy el gobierno nacional seguramente se van a intensificar. No es que esté cortado el diálogo, sí hay atraso. ¿Qué debería hacer el Estado Nacional usted en este marco, según su opinión, en este marco para, digamos, capear esta crisis? Es difícil opinar, sobre todo por mi rol, digamos. Seguramente si estuviera hablando como economista te podría dar una respuesta más rápida. A mí me parece que se cometieron errores del inicio de subestimar el problema. La Argentina tenía un enorme déficit fiscal y se pensó que se podía vivir con él en base al endeudamiento. Y la realidad demostró que no, que la deuda fue creciendo. Hoy tenemos una deuda mucho más grande, una cuenta de intereses que nos está generando que el gasto crezca, que el déficit crezca. Con lo cual hay que hacer un cambio de rumbo. Y el cambio de rumbo va por el lado de la austeridad. Es decir, yo creo que han mantenido y en algún caso agrandado una estructura que no corresponde que tenga un gobierno nacional. Hablábamos recién de estos casos, digamos, de todos estos
por qué, digamos, la nación tiene que dar el servicio de justicia o por qué tiene que cuidar la seguridad de Puerto Madero, para dar un ejemplo así muy ilustrativo, o el problema de la cloaca o del agua o de la luz de Buenos Aires, y más algunas otras acciones que se atribuyen, digamos, meterse, digamos, en funciones que son propias de las provincias y municipios. Y ahí vemos en Córdoba una funcionaria nacional haciendo obras propias de un intendente. Y sabemos, bueno, cómo termina eso. Bueno, le da a algunos sí, a otros no, a los amigos y demás. Yo creo que esos han sido los errores y lo que debería corregir rápido el gobierno nacional, porque, insisto, con el fondo es un Excel que dice, bueno, vamos a bajar el gasto así. Lo que en realidad se le está pidiendo, dígame cómo lo va a hacer. Dígame exactamente cómo lo va a hacer, porque han perdido la credibilidad de estos 2 años que han pasado. Muy bien, ministro Osvaldo Giordano, ministro titular de la cartera de Finanzas de la provincia, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes, un gusto.